noches. Habla Javier Garín, estamos en ¿Qué hacemos con el peronismo? Arrancando un poco tarde. He llegado un poco tarde y me han dejado colgado. No lo veo acá a Bernardo Galkin, que es el puntal de este programa, que está por lo menos media hora antes todos los miércoles preparándolo. Hoy va a llegar un poquito tarde, ya nos avisó. Y Soledad Benítez lo mismo, viene en camino. Así que no me queda más remedio que comenzar yo solo. En un día complicado, un día que arrancó con toda clase de situaciones extrañas. Macri anunciando que amplió el acuerdo con el Fondo Monetario, no termina de hablar, y el dólar, en vez de calmarse con este anuncio que supuestamente estaba destinado a asegurar la viabilidad financiera del programa, entre comillas, del gobierno, el dólar se dispara de nuevo, llega a los 34 pesos, dicen que va a subir más, dicen los expertos que no se explican por qué, que no es un problema económico, que es un problema político, un problema de desconfianza hacia el peso. Entonces uno empieza a buscar las explicaciones en los medios de comunicación, donde opinan economistas, opinan las consultoras económicas, a las cuales nunca les he creído demasiado, pero bueno, quiero saber qué es lo que dicen estos supuestos analistas y estos consultores de por qué sube el dólar, y la verdad es que no tienen ninguna explicación, salvo la desconfianza hacia el peso. Uno de los economistas que ha opinado en La Nación, por ejemplo, dice: este es un problema de desconfianza hacia el peso. Después sale Gustavo Copatel, perdón por la dificultad de ese apellido difícil de pronunciar, sale a decir que en realidad lo que sucede es que hace 40 años que no hay confianza con el peso, y la verdad es que es una explicación un poco ridícula remitir a 40 años las corridas cambiarias que estamos sufriendo en los últimos meses, ¿no? En realidad el problema hay que buscarlo en otro lado, en un programa económico que no se sabe hacia dónde va. Lo hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? No se tiene claro, no lo tienen claro el gobierno, no lo tiene claro nadie, cuál es concretamente el programa económico, hacia dónde está orientado y de qué manera se propone cumplir sus objetivos. Entonces, lo hemos dicho muchas veces y no está de más repetirlo. El gobierno de Macri comienza su actividad y su política económica con una serie de quitas impositivas, con el argumento de que la Argentina tiene una carga fiscal muy grande, que hay una presión tributaria enorme, y con ese argumento benefició a toda una serie de sectores a los cuales se le quitaron retenciones, se les redujeron, en algunos casos sin ninguna explicación, como en el sector minero, una cosa prácticamente incomprensible, pero bueno, lo mismo pasó en el agro, y hubo una serie de medidas destinadas a reducir impuestos, a beneficiar a los sectores económicamente más concentrados o de mayor capacidad económica, y se ha desfinanciado el Estado sin que en forma paralela hubiera los ajustes necesarios. Por lo tanto, se acusaba al gobierno anterior, seguramente no sin razón, en cuanto al volumen de gastos y al déficit fiscal, al déficit comercial, al déficit en la balanza externa del país, y resulta que quienes decían que lo iban a corregir, todos estos dislates económicos,
no solo no los han corregido, sino que los han profundizado y con una injusticia en el reparto, en la distribución del ingreso bastante importante. Entonces, realmente no han logrado encontrarle la vuelta a la manera de encarar la economía desde un punto de vista ni siquiera reaccionario, ni siquiera liberal o neoliberal. Lo hemos dicho también muchas veces, los popes ideológicos del neoliberalismo en la Argentina han señalado, han reclamado constantemente que no se ha atendido el tema fiscal. Entonces ni siquiera los propios sectores que supuestamente estarían representados o deberían sentirse representados con el actual gobierno, ni siquiera esos economistas provenientes de esos sectores se han mostrado nunca satisfechos. Hay casos bastante notables de algunos de estos sujetos, digamos, por llamarlos de alguna manera, o economistas ortodoxos que han criticado al gobierno justamente por ser incapaz de reducir el déficit fiscal. Y la verdad es que es así, no se ha reducido el déficit porque se ha privado al Estado de recursos que antes tenía y no se han disminuido los gastos en la manera en que se sostenía que debían disminuirse. Y yo no estoy planteando no me estoy mostrando partidario de la reducción de ciertos gastos, porque esas son las fórmulas típicas del neoliberalismo. Lo que estoy diciendo es que la reducción del déficit puede alcanzarse por dos vías, o por la reducción de los gastos o por el incremento de los ingresos. Y la verdad es que no lo han logrado hacer por ninguna de las dos. Han incrementado los desequilibrios fiscales y ese es el origen verdadero de la inflación, el origen real de la inflación, el origen de base, digamos. Después influyen otras cuestiones de puja distributiva, cuestiones de falta de definiciones políticas adecuadas, etcétera. Pero bueno, así estamos, en esta situación en la cual la verdad estamos oscilando semana a semana y día a día entre dos temas que se han convertido prácticamente en excluyentes. Uno de ellos es de la economía, y el otro, el de la corrupción. Y así estamos entre Guatemala y Guatepeor. Bueno, aquí han llegado Bernardo Galkin y Soledad Benítez. Hola, buenas noches, Javier. Feliz día del abogado a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Coincidentemente hemos llegado con Soledad, obviamente. Sí. Claro. Nos encontramos abajo supuesto. en el palier, ¿no? Sí. Bueno, la Javier. cuestión es que me dejaron acá hablando solo, tratando de explicar lo que es inexplicable, que es todo este desastre, este despiporre que se ha armado en materia económica. Exactamente. Veníamos charlando algo. Bueno, supongo que ustedes traerán la posta. Tuvimos una larga charla en el ascensor. Sí. Bueno, yo lo que no sé cómo se va a solucionar todo esto, estaba esperando ustedes que seguro que traen la posta de cómo enfrentar esta crisis. Creo que hoy la posta no la tiene nadie, ni nosotros, no la tiene el gobierno. Claro. ¿El Tano tiene la posta? El Tano tiene me la dice, posta. Acá el Tano está haciendo Que se gestos. vaya Macri, dice. Que se vaya bueno. Bueno, Macri. esas son las soluciones Bueno, no es la simplistas que nos respuesta que corresponde. Soluciones simplistas Que se nos vaya ofrece como, el- Parece Tano. que el Tano anduvo por la mesa de arena, me parece. Uy, esa Bueno, mesa de eso arena. era lo que quería hablar, porque Uy. incluso lo he anunciado por Es Facebook. un tema terrible. Ah, no lo vi, no. La mesa de arena. ¿Qué pasa, y, Garín? Con y la mesa cada de arena? vez que se produce una corrida bancaria y el presidente parece, no sé, tan ineficaz por ser suave, ¿no? Por no decir estúpido en las cosas que plantea, ¿no? Y El no Tano quiero sigue faltar- protestando allá, Sí. no sé qué dice. ¿Para qué habló hoy? Dice. Es lo que hablábamos con Bueno. Bernardo. Habló Macri y el dólar se disparó Sí, más. menos mal que solo habló 2 minutos y medio, que si hablaba 15 minutos creo que el No, dólar estalla. llegaba a los 50, ¿no? Pero bueno,
Estamos ahí y nosotros preocupados por todo esto y en medio de estas adversidades que está sufriendo el país, encima tenemos que aguantar la inminente llegada de Arjona. Con lo cual estamos en... Parece que no te gusta Arjona, ¿no? Parece que no le gusta. Como a él no le gusta. Pero bueno, sí, lo cierto que... Mirá que tenés vos, Garín, muchas seguidoras que leen tus libros y que son fanáticas de Arjona. Bueno, te vas a quedar sin seguidoras. Saben que lo digo en chiste. Claro. Saben que lo digo en Lo chiste. cierto es que hay una situación, como dicen los lenguaraces del periodismo y de la televisión, de alta volatilidad, ¿no? Porque da la sensación que es vertiginosa la acumulación de temas en cada jornada, que realmente abruma, ¿no? Porque por más que uno quiera esquivarlos o aceptarlos en la medida que van llegando, lo cierto es que llega un momento que te saturan, tanto del lado político e institucional y el lado económico. Francamente parecería que no funcionara nada, ¿no? Lo cierto es que el famoso mercado no cree en nada ni en nadie, y bueno, obviamente menos cree en el gobierno, en las señales del gobierno, inclusive en la palabra del gobierno. Acaba de hablar, como decís vos, hoy habló a la mañana el presidente de la República. ¿Quién? Macri. Macri. Y parecía que iba a anunciar algo realmente trascendente. Lo único que hizo, yo pienso, ¿cómo vamos a hacer para pagar esta deuda que se incrementa permanentemente? Es que la vamos a tener que pagar, claro, nosotros. A partir del año el que hilo viene. Siempre se corta por lo más delgado. Claro, y en este esquema de incertidumbre institucional, porque lo cierto es que el tema de la corrupción y lo que dicen los empresarios y lo que dicen los choferes y lo que dicen algunos financistas es muy grave, francamente, porque por más que uno quiera pensar que en parte lo utiliza el gobierno como estrategia política, trayendo y llevando algunos temas, inflando la situación de Cristina Fernández porque le conviene llegar a competir electoralmente con ella. Lo cierto es que las cosas que se dicen y algunas cosas que se prueban con mensajes, fotografías, etcétera, etcétera, son graves en cualquier país del mundo, ¿no? Es gravísimo. Es gravísimo. Quedan opacadas por este desastre, claro, ¿no? Ahora, ¿quién puede todo venir un desastre. A iniciar un negocio a la Argentina, ¿no? A invertir, a traer plata? ¿Qué ganas puede tener alguien de venir con ver todo esto? Crear fuentes de trabajo. No, es muy difícil. Es muy difícil. Si no pueden hacer un cálculo de un presupuesto porque el dólar aumenta día a día. Y por hay otra problemas parte, con el consumo... presupuesto. Bueno, ahí están negociando a ver si pueden tratar de llegar a un acuerdo, porque encima a los gobernadores menos les conviene todavía que no haya presupuesto, ¿no? Porque sí, contribuye a la discrecionalidad con que se puede llegar a manejar el gobierno si no se aprueba un presupuesto. Entonces, sí, aunque renueve el anterior, ¿no? Claro. Entonces eso es toda una situación en la cual hoy justamente se reunieron los gobernadores más duros, ¿no? Más adversos al macrismo, ¿no? Que no se llevan para nada bien con el gobierno, que son Mansur de Tucumán, Arcioni de Chubut, Mansur, ¿no? Sí. Santiago del Estero. Sí, Carlos Berna, que es de La Pampa, peronista, sí. Rodríguez Sá de San Luis, Gildo Infran de Formosa. Mirá que no va a las reuniones generalmente. Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y hubo representantes de Chaco y Tierra del Fuego, y se reunieron y lo invitaron a Pichetto y a Massa. Pichetto porque, es el coordinador del bloque del Senado. Sí. Y Massa porque puede aportar también algunos votos decisivos en ambas cámaras. Y estuvieron hablando, y también fue como una especie de señal política, ¿no? Y estuvieron hablando y analizando qué es lo que se va
se va a hacer, ¿no? Y ahí hubo algunas consideraciones que hizo, ¿quién? No sé si la gente de Massa, en relación al tema económico, los asesores de Massa, me parece. Bueno, pero Massa ha tenido propuestas que incluso se han estado tratando en el Congreso de la Nación respecto a la ley del arrepentimiento. O sea, si bien lo venden como una idea, no sobre el tema de corrupción, y con el tema económico también. Con el tema económico, en donde dice algunas cosas que tienen que ver con lo que venimos hablando siempre, ¿no? Sí. ¿Cómo resolver el tema de afrontar el problema porque todos coinciden en que tienen que darle una respuesta al déficit fiscal? Y sí. Entonces, ahí se plantean algunas alternativas, porque el gobierno pretende hacerle un mayor recorte en la coparticipación a los gobernadores, y se está hablando de algunas alternativas como reducciones de gastos en los principales ministerios, es decir, deberes que tendría que cumplir el gobierno nacional, como una postergación en la rebaja del impuesto, creo que a los bienes personales, o que el gobierno preveía hacer una rebaja, postergación en algunas... Sí, ya suspendió la baja de las retenciones a la soja también. Claro, en ese cronograma también postergación, restablecimiento de las retenciones a la minería. Bueno, son toda una serie de cosas que seguramente pueden llegar a sumar algunos pesos, aunque en sí no sean suficientes, ¿no? Para afrontar la difícil situación que se está pasando, ¿no? A mí me parece que el tema no es económico, me parece que el tema es político, en general, porque lo cierto es que la inyección de fondos que prometió y empezó a hacer el fondo es muy importante. Fondos y fondos, perdón la redundancia. Sí. Es muy importante, es casi única en las transacciones que ha hecho el fondo con otros países. El gobierno aparenta estar haciendo esfuerzos para bajar el déficit, lo ha bajado en algunos puntitos o algunos decimales. Pero no alcanza. El dólar sigue subiendo. Pero me parece que lo que no hay es una respuesta política. El gobierno no termina de encontrar un lenguaje, por un lado, y una manera de llegar a la oposición para establecer algunos puntos en común que significan un consenso político para llevar adelante un mínimo de política de acuerdo frente a la crisis, que es muy importante, es muy grave. Y por otro lado, tampoco desde la oposición hay un discurso firme, coherente, creíble respecto de qué es lo que hay que hacer. Porque obviamente la CGT, unificada o no, ahora declara una huelga general para el día 26. ¿Qué otra respuesta se puede esperar del movimiento obrero? Que lógico. Que no sea un paro. Pero de los sectores políticos, aún divididos, aún con la inexistencia de los partidos y todo lo que queramos, pero hay algunos líderes políticos que no expresan claramente qué es lo que habría que hacer. No, es verdad, no son claros. Sí, hay una cuestión que no está muy clara allí. De modo que me da una sensación de angustia ver lo que está pasando, más allá de que uno lo vive en carne propia. Es porque nos afecta a todos. Esto nos afecta a todos. Claro. Lamentablemente es así, a todos nos toca de cerca esta situación. Y día a día se va agregando un elemento nuevo. Porque yendo de vuelta al tema de la corrupción, es escandaloso. Sigue cada vez más. Que aparecen, sí, van a seguir apareciendo. Son escandalosas. Van a seguir apareciendo. En un país normal, con todo esto que entre comillas, ¿no? Bueno, normal, habría una especie de escalabro institucional gravísimo. Ahora todos los días se suma un par de empresarios. Hoy uno de los directivos de IMSA. Mañana dicen que se va a presentar Pescarmona. Es decir, estamos hablando de los principales empresarios del país, los dueños de la Argentina, todo es una manga de coimeros. Y el corte que decían que Bonadío había hecho hasta el año, creo que 2012 o 2014, y se le reprochaba que era una manera de encubrirlo al de Techín, para dejarlo afuera y al padre del presidente, hoy se desmintió.
creo que el mismo Bonadío desmintió que va a ser mucho más atrás el corte, de forma tal que caerían Techín, los Macri, claro, etcétera, etcétera. Y encima hubo una resolución de la Cámara de Casación que declaró imprescriptibles los delitos de corrupción, no cualquier delito de corrupción, sino los más graves, digamos. Los más graves, seguro. Teniendo en cuenta que constituyen atentados, dicen los camaristas, al orden constitucional. ¿Eso nos da cierta credibilidad en la justicia, Garín? Yo no creo. Yo no creo en la justicia y te voy a decir por qué. El domingo Javier me comenta un artículo que salió en un diario y el reportaje se lo hacían que era una ex jueza. Sí, Ada... la que fue de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Kemelmacher, eso, no me salía la y entró hoy estoy mal con los apellidos, no me salía Grobo Copatel y no me salía Kemelmacher. Y lamentable, en una parte de la entrevista, cuando la reportean sobre el tema de la corrupción, bueno, en conclusión lo que ella, y obviamente destacó el diario, a mí me cayó muy mal eso, porque de la justicia uno esperaría otra cosa, y sobre todo de alguien que integró una Corte Suprema, cuando hace un comentario acerca de que deberían preocuparse por devolver el dinero y no por meter presos a los corruptos. Entonces es muy triste que alguien que fue parte de la justicia saque una conclusión de ese tipo y que el mensaje sea ese. O sea, ¿qué clase de mensaje le estamos transmitiendo a la gente? ¿Qué clase de mensaje nos transmiten a nosotros? Claro. Entonces, como juristas, referentes de la justicia. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si yo robo, voy presa. El chorro entonces, no es que así. afana en el barrio, ese entonces, sí va preso y la verdad, come 5, 6, 7 años preso. Lo que sea que se tenga que comer. Los que roban millones a la gente, al Estado, a nuestro Estado, a nuestro país. Es muy triste. Entonces, después de leer eso de un representante de la justicia, entonces, ¿qué podemos esperar? Yo honestamente no creo en la justicia. Hagamos un modelo. Creo en la justicia para unos pocos. Si hay justicia, no sé, para cierto nivel de gente. Dijo así, textualmente, es más importante que devuelvan toda la plata antes que ponerlos presos. Eso es terrible, es vergonzante. Es una vergüenza, primero que además es muy difícil que se pueda lograr que devuelvan la plata que está escondida. Entonces no hay que la tener... La que está escondida no la van a devolver nunca. Pero no hay la que van a tener devolver. Muchas expectativas. Pero la que... No. Y después que diga esto... Es como decir, bueno, no importa, el tema es que... No es así. Yo creo que si el país realmente queremos que cambie, si queremos un futuro como corresponde para los jóvenes, para aquellos que nos interesa que este país crezca de verdad, que sea un país serio, que todos podamos tener justicia social, que sea una economía pareja, en fin, para lo que queremos al país... que alguien que representa la justicia venga con ese mensaje, y es grave. Creo que estamos mal. Y a mí me llama la atención también por lo siguiente, le dio un gran espacio Clarín. Exacto. Y eso me llama la atención. ¿No será que estarán queriendo instalar como una especie de idea, de consenso? Bueno, paremos la mano, a ver si siguen cayendo empresarios. Porque a ellos no les encanta cuando cae algún político. Sobre todo si es peronista. ¿Qué le pasa al Tano? Se llama Aida Kemelmacher de Carlucci. Yo digo, hagamos un juego así de ficción. Si siguieran las cosas como están planteadas, o sea, si siguieran apareciendo corruptos, si siguieran apareciendo encubridores, si se profundizara la investigación, si el escándalo se expandiera, escándalo institucional que hay, por un lado, y por otro lado la situación económica escapara de todo control, porque da la impresión que no termina el gobierno de atender los hilos fundamentales para manejar la situación económica, y se profundizara la crisis, con lo que implica en materia laboral, en materia de carestía de los precios, etcétera. ¿Cuál es la salida? Bueno, pero para eso está la mesa de arena. Ahí está la mesa de arena. Sí. La mesa de arena que vos... Ahí Dualde... él hace unos meses. Dualde, pero ¿por qué lo mencionás a Dualde? ¿Por qué? Claro. Nunca dijimos Dualde acá. Ya van 2 días seguidos. No. Te explico. Ya van 2 días seguidos que él manifiesta públicamente su
su apego por la candidatura de Labaña, y que él dice que bueno, que él habla mucho con Labaña, y que cree en Labaña absolutamente, no obstante, lo mismo ha dicho Ricardo aquellos Alfonsín, que dicen que tiene mucha edad, lo mismo Ricardo Alfonsín. Pero no le falta capacidad. De alguna Labaña manera estamos viendo como una reproducción en pequeño de la vieja alianza entre Duhalde y Raúl Alfonsín, que signó la caída de la Rúa, ¿no? Nada más que bueno, en ese momento Alfonsín manejaba parte del radicalismo y Duhalde manejaba una parte importante del peronismo. Hoy ninguno de los dos tiene ese Marco manejo, Labaña, ¿no? ¿Dijo eso? Marco Labaña dice que avala la candidatura de su padre si hay un acuerdo político serio. Hace 3 horas salió en perfil. Si hay un acuerdo político serio. Sí. Por un lado. Por el otro lado, esto de Duhalde con Labaña. Por otro lado, Pichetto, bueno, que aparece como una especie de candidato a algo por consenso de un grupo de senadores y de gobernadores. Bueno, que tiene cierta credibilidad como para encarar algún proceso de estabilización institucional, digamos así en general. ¿Qué otra persona aparece en el espectro político en este momento, hoy a esta hora, que uno pueda pensar, bueno, este tipo a lo mejor puede encarrilar a través del círculo rojo, de alguna alquimia institucional en el Senado, qué sé yo dónde? Me parece que no hay muchos, no. Hemos llegado a una situación... Y tenemos, tenemos, de un lado lo tenés a Macri que está tambaleando, del otro Cristina que está tambaleando también, más allá de que se entusiasmen los kirchneristas. Los fanáticos, aclaremos, son los fanáticos. Sí. Porque la mayoría de la gente... Tal cual están planteadas las cosas hoy, ninguno de los dos tiene posibilidades de ser el próximo presidente de la Argentina, me parece. No. Seguí con el inventario que estás haciendo. Bueno, después ahí tenés el sector que hemos nombrado que se reunieron con los gobernadores, que es Massa y Pichetto. Y un sector del peronismo de los gobernadores Urtubey que también, tiene, ¿no? Claro, que está Urtubey, que hay varios ahí que están buscando hacer una alternativa a estas dos extremas, dos polos, digamos. Javier, Massa no habla. ¿Por qué pero no sé, no creo que se lance como candidato por ahora, pero me parece que es parte de ese grupo que está intentando rearmar unificar algo. Y por el otro lo tenés a Duhalde y a Alfonsín, a Ricardo. Pivoteando la candidatura de Labaña. Claro, exactamente. Urtubey puede ser una candidatura que vaya en serio o puede ser simplemente que sea como lanzada como una especie de puntapié inicial. También andaba Felipe Solá. Yo creo que lo de Labaña es para llegar a una situación terminal y gravísima, y por otro lado la unidad del peronismo que lo impulse a él como única figura. Yo creo que él está esperando eso, porque además hay una estrategia personal en el sentido de no aparecer públicamente, no hacer declaraciones en un momento. Tampoco lo hace. No hay que especular. Ni Massa ni Urtubey se manejan muy prudentemente. Y está bien. Claro que está bien. Por otro lado tenés, no sé, algunos que se lanzaron por motu propio. Uno de ellos es Felipe Solá y otro es Rodríguez Sá, que yo la verdad sinceramente no les veo posibilidades, porque ellos apuestan a que lograr en algún momento un aval de Cristina. Exacto. Y la verdad es que Cristina no le va a dar el aval a ninguno, menos a esos que han estado en contra de ella. Ella se avala a ella misma. Se avala a sí misma y sus por lo que va es por su nueva candidatura. No hay otros. Por eso se creó un partido también ella. No hay otro. Lo que agrava la situación, porque a mí me da la impresión, no por el tema de la mesa de arena ni nada por el estilo, pero me da la impresión que en estas condiciones Macri no llega a diciembre del año que viene. Si eso es así, entonces... Si esto se agrava, se profundiza... El tema que Labaña no es senador, no está en la línea de sucesión, no es nada en este momento como para asumir un gobierno anticipado. Si hubiera un gobierno de transición porque Macri renuncia o lo que fuere, van a tener que acudir a la línea de sucesión que hay en el Senado. Sería Urtubey.
Y no sé cómo... No hay otra figura en el Senado. Urtubey, el hermano del el gobernador, hermano es. que no es el gobernador. Claro, no, claro, sí, es el senador. Entonces tendrían que buscar una figura para salvar las papas después de que quedaran descartados Macri y Michetti. Perdón, me equivoqué. Dije Urtubey, quise decir Pichetto, perdón. Vamos a ver cuáles son las autoridades del Senado. La línea sucesoria, vamos a ver. Está Pinedo, hay que sacarlo a Pinedo. Si hubiera una caída del gobierno, obviamente pienso que se van todos. De esos va a ser. Bueno, ¿no? No sé. Pero ustedes están hablando como que va a haber una caída. Y bueno, pero es una especulación. No sabemos si qué puede. Nadie sabe qué puede pasar. Acá el Tano hace un aporte. A ver, ¿qué dice el Tano? ¿Cómo? ¿Quién quiere adelantar las elecciones? Bueno, está bien, es otra salida. Otra salida. Nos está diciendo el Tano que hay quienes promueven que haya una salida anticipada, una convocatoria de elecciones anticipada. Eso le permitiría a Lavagna entrar en carrera, pienso, si el peronismo se une detrás de la candidatura de él. Claro. Que yo creo que no, en fin, no veo muchas alternativas. Yo creo que Lavagna es un tipo de consenso, para el momento que estamos viviendo, pero bueno, también depende de la voluntad de él, qué es lo que quiere hacer, pero bueno, analicemos el tema de un anticipo de las elecciones. Y podemos hacer una pausa, escuchemos algún tema musical y así escuchamos la información que nos transmite el Tano, que tiene sus buenos contactos. Sí, él tiene información. Sí. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas nos contará su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso anidó en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. La
quieras. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Bueno, ahí estábamos escuchando una encuesta que trajo Soledad de Raúl Aragón. Aragón y Asociados, donde habla del tema de la corrupción. Sí, ratifica un poco lo que decíamos de la desconfianza que hay hacia la justicia. Sí. ¿Por qué no? Es un estudio de opinión realizado con el escándalo de los famosos cuadernos. O sea que, bueno, tiene unos días. En la población de Buenos Aires. Exactamente. Es de Buenos Aires. Exactamente. Buenos Aires es muy particular, ¿no? Bueno, te puedo comentar alguna de las preguntas. Usted sabe que la semana pasada se descubrió, una de las preguntas que le hacen a la gente, una gran operación de corrupción entre funcionarios del gobierno anterior y empresarios. Según usted, ¿cuánta responsabilidad puede tener CFK? En una de las preguntas, ¿no? El 53.9% considera que mucha responsabilidad. No sabe, no contesta, un 15.3%. Poca, 18.4%. Ninguna, un 12.1%. No fue corrupción, fueron aportes de campaña, un 0.2%. En esa pregunta. En otra, ¿usted cree que finalmente serán condenados? Acá la gente lo que opina, que es lo que hablábamos antes del tema de la justicia, sí. Tantos los exfuncionarios como los empresarios. ¿Ustedes qué creen que contestó la gente? Que no. Que no. Un 43.9% contestó que no. Un 37% que sí, y un no sabe, no contesta, un 19%. O sea, ya más o menos marca cuál es la sensación que tiene. Y eso es en Capital, donde esto es digamos... Esto es en Capital. Población ilustrada. En la provincia de Buenos Aires, la semana pasada vi una encuesta donde directamente en provincia de Buenos Aires le hacía muy poca mella a la figura de Cristina, el escándalo de la corrupción, porque acá hay otras preocupaciones, sobre todo en el conurbano, que tienen que ver con la situación económica, exactamente, que no es tan grave como la corrupción. Claro, con lo cual terminamos con aquello que decía Perón, no es que nosotros seamos buenos, claro, es que los otros son peores. Y a eso ha de alguna manera apostado Cristina desde el primer momento. Desde el primer momento, es verdad. Entre otras de las preguntas, por ejemplo, muchos de esos empresarios, dice, también están haciendo obra pública para este gobierno actual. ¿Usted cree que con este gobierno también están pagando coimas? ¿Y qué respondió la gente? ¿Ustedes qué opinan? Un 58.7% opina que sí. O sea, dense cuenta, a ver, la mayoría, o sea, estamos todos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Un no sabe, no contesta, un 21.7%, no, 19.5%, pero un más del 58% opina que la corrupción sigue tan vigente como en el gobierno anterior. Es lamentable, pero es así. A ver si podemos hacer, no sé, como una especie de conclusiones provisorias sobre estos dos temas, corrupción y economía. Quiero terminar la última pregunta, nada más como para cerrar el tema de la encuesta. Y díganme, ¿cree que alguna vez la corrupción en el Estado se terminará? ¿Qué opinan? Y que van a decir que no. Claro. Un 72.2% nos dice que no. Es terrible. Bueno, es como una naturalización y una resignación frente a... Es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque muestra no solo una fractura en la sociedad. Ahora yo te digo una cosa, hay algo que acá se repite mucho. A ver. Hay algo que decimos constantemente los argentinos cuando discutimos de este tema,
sostenemos repetidamente que en todo el mundo es igual. Y no es así. Igual, no es así. No. Donde hay graves escándalos de corrupción, obviamente... El sistema funciona para sancionarlo. En América Latina hay graves problemas de corrupción. En países como Italia, que tienen una... Han tenido, sí. Claro, una idiosincrasia parecida a la nuestra también... Hay y hubo enormes. No terminaron. No terminaron. Pero metieron adentro unos cuantos, que todavía están de la mafia siciliana, en fin. Pero yo decía. Pero en otros países se ha encarado el tema y con resultados. Entonces no es cierto que no se pueda acabar con la corrupción. Tiene que haber un control. Pasa que, lo que creo que la gente está expresando es que realmente cree que no va a pasar. Ahora está vos expresando lo que transmiten, lo que te transmite un gobierno, lo que te transmite la justicia, lo que transmiten las instituciones, es terrible. La gente mayoritariamente está diciendo que no cree en la institucionalidad. No cree. Claro. Cuando vos ves a una jueza hablando en Clarín, y a mí me llama mucho la atención, sobre todo que haya sido Clarín y que destaque la frase. ¿no? Destacaron y que lo convirtió en un titular del día domingo. Exacto. Que tienen que ir, lo importante es que devuelvan la plata y no que vayan presos. Es una barbaridad. Ya estamos mostrando realmente que hay algunos sectores, sobre todo Clarín, que ya está queriendo recular en algunas cosas. Mientras caiga Cristina y sus secuaces aplauden, pero cuando empiezan a caer sus amigos empresarios con los cuales se reúnen en ADEA y hablan del futuro del país como si fueran grandes señores y resulta que son todos una manga de coimeros. Claro. Porque es una vergüenza, vamos a decir la verdad. Claro que es vergonzante. Si tenés los nombres de los principales empresarios reconociendo que dieron coimas. Que parece una pasarela. Ahí los tribunales desfilan como si fuera una pasarela. Claro. Por eso digo que está esto como lo que decía Bernardo, como naturalizado. Bueno, voy yo, ahí está, 10 van. Y acá los quieren a mí me daría vergüenza. Uno lee en la Nación y dicen, la responsabilidad no es 50 y 50, claro, porque quieren hacer ver como que el político tiene más responsabilidad. Macana. Esto es parte de una, ¿cómo puedo decir? De una joda generalizada. Incluso Cristina la otra vez cuando le hicieron la discusión en el Senado sobre el tema de los fueros, dijo una frase que fue de terror. Dijo: la cartelización de la obra pública no empezó en mi gobierno. Mirá vos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Claro que no empezó en su gobierno, empezó desde décadas, pero en su gobierno continuó y además tuvo de manera altamente es como una confesión expansiva. Si yo fuera el abogado de ella como penalista, le diría no vaya a decir eso, porque está confesando, está diciendo, bueno, yo también, mi gobierno también fueron coimeros. O sea, es muy grave. No, es grave, es gravísimo. Y acá pone sobre el tapete un tema que es del que nunca se habla. Porque vamos a ser sinceros, es mucha plata fue para algunos bolsillos particulares, pero el grueso, yo estoy convencido de esto, el grueso fue para financiar actividades políticas. Sí. El grueso, como dijo José López el otro día, ¿qué dijo José López? Que usaba la plata para financiar las actividades de justicia legítima, tratando de darle como un matiz legal. Justicia legítima. Pero la verdad es que los que participamos de la política hemos visto un despliegue de guita impresionante en las campañas, hasta para disputar un colegio de abogados, hasta además, para disputar una sociedad de fomento, además, guita de todo. Y el kirchnerismo eso lo hacía notar, se veía. Se han hecho fortunas personales. Eso aparte, porque el que parte y reparte se queda con la mejor parte. 60 y pico de departamentos eso en Miami, un secretario de bueno, y eso es lo que ha hecho el kirchnerismo y que también ha hecho Macri. Porque yo lo que digo es que no hay diferencia. Claro. Porque acá parece que uno, o sea, unos son chorros y los otros no. Y para mí pasa lo mismo. Y resulta que vos tenés la campaña de Vidal en la provincia de Buenos Aires, no puede justificar de dónde salió la plata, porque había un montón de gente que dijeron que había aportado y hecho donaciones y es mentira. Estaban lavando guita. Estaban lavando guita negra. Y vuelvo a un tema terrible. Es verdad que la corrupción mata.
porque lamentablemente cuando hay corrupción en el Estado es porque no se están ocupando de las necesidades de la gente. Y pasan las cosas que pasan, explotan las escuelas, y hay accidentes de trenes. Se cae un ascensor y muere un enfermo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejémonos de joder, perdón, no por la expresión. Y con las empresas. Y evidentemente acá tiene que haber porque, por ejemplo, en el caso de Techín, Roca. Bueno, Roca está sospechado de haber sido parte. Y ahora lo están investigando en Italia también. Sí. Por otro lado, Techín es la empresa más importante de la Argentina por su potencia económica y ha pasado de ser una empresa siderúrgica a ser una empresa energética con una inversión en Vaca Muerta infernal. Para eso lo llevaron a Macri ayer o antes de ayer. Sí, hicieron la exhibición. Ahí tenés otro gesto muy llamativo, porque va Macri especialmente a darle su apoyo político a Techín. Techín que aparece involucrada en este escándalo de los cuadernos. Vuelvo a lo anterior. Tanto hablamos de los empresarios, de alguna manera hay que tratar de salvar las empresas, porque la Argentina se va a quedar por supuesto que no se trata de eliminar las empresas, pero se trata de poner en claro cuáles son las responsabilidades. No, de acuerdo. Hay que establecer reglas. Que echen a los directivos, porque la empresa no es una persona. Claro, si son este varios. Señor Roca está involucrado en manejo turbio, que lo saquen y pongan a otro. Cuidado y distingamos el tema de los empresarios y el tema de las empresas, porque Vaca Muerta tiene un potencial enorme. Hablan de que es el segundo yacimiento de gas del mundo. Sí. Ahora el gobierno está soñando con que eso lo va a salvar, pero no va a ser así. 30.000 millones de dólares, como algo parecido a lo que sería la agroindustria. De modo que tal que hay que ser muy cuidadoso. Es otro. Que yo creo que el gobierno, esperemos que sea bueno para el país, que sea bueno para el país, que no contamine, que no se va a contaminar igual. La confusión que tiene el gobierno. Seguimos también, entonces. Que no termina de decidir de qué manera encara esto de que, separar la paja del trigo, ¿no? Porque vos por un lado tenés que apostar al desarrollo económico. La Argentina está hundida, está paralizada, no exporta lo suficiente, tiene un tremendo déficit, zonas subdesarrolladas, el nivel de la sociedad sumergida que tenemos es inadmisible. La educación va para atrás. Quería pasar un anuncio. Mañana es la marcha por la educación pública. Por la educación pública. Mañana se hace en defensa de la educación pública en el Congreso. Seguimos pegoteados con todo esto. ¿Cómo vamos a encarar entonces que hay que agarrar y a mí me parece que tiene que haber un gran acuerdo de los sectores políticos y económicos para ver cómo se sale de esto. De ahí la necesidad de que haya una convocatoria a todos. Pero no la va a hacer Macri, no lo va a hacer. No la quiso hacer y no la va a hacer. No sé si cuando se esté cayendo, subiéndose a un avión, la querrá hacer. Pero no la va a hacer. Alguien la va a tener que hacer. No entra en su mente. ¿Sabes por qué? Porque no quieren reeditar la experiencia que hizo Perón, que es lo único que nos puede hacer salir de este atolladero, y llamar a un acuerdo de unidad nacional. Pero ellos, ¿de qué unidad van a hablar si ellos viven alimentando la grieta? Por eso entonces partamos de la base que hay tanto de un lado como del otro. Que hay que estimular el corte si no queremos que Macri haga esa convocatoria. El otro día hicimos el lunes un programa de historia recordando las relaciones de la Iglesia con el Estado y recordábamos la figura de Constantino, uno de los más grandes emperadores romanos, que oficializó el cristianismo. ¿Sabes para qué lo hizo eso? Para terminar con las divisiones. Claro. Para terminar con las divisiones. Terminar con que los partidarios de Arrio se peleaban con los partidarios de Atanasio y que para terminar con todo lo que despedazaba el imperio, para terminar la lucha entre cristianos y paganos. Porque no puede haber un Estado, no puede sobrevivir una nación basada en esa división. Entonces, ¿de qué acuerdo de unidad nacional puede convocar Macri cuando él es uno de los que están en la división? Allá él, si no lo convoca, va a terminar. Sí lo puede hacer un tipo como Lavagna, un tipo como Lavagna. Por eso tenemos que volver a la mesa de arena.
en el sentido de llegar a la conclusión que bueno, que se está agotando las posibilidades de sobrevivencia de este gobierno. Esto parecería no hay una medida que dé resultado. Mirá que produce muchas medidas, no da ninguna el resultado esperado. Bueno, llega un momento que el proceso se agota, porque se vuelve en contra y además sobreexcita la situación social, ahora con una huelga general declarada, en fin. Y lo que puede venir, bueno, lamentablemente. Nos tenemos que ir. Nos echó. Sí, bueno, sí, Tano. nos vamos. Hasta la próxima. Hasta miércoles, cuídense todos. Chao. Gracias. 107.7 MHz.